Cuentos de la noche. La muñeca de la subasta. Él no creía en fantasmas, creía en vistas. Su canal se dedicaba a comprar objetos malditos en internet, casas abandonadas, ouijas, fotografías antiguas. Todo era contenido, todo era espectáculo, hasta que encontró la publicación. Muñeca de porcelana antigua, poseída, no retirar los sellos. La descripción advertía que perteneció a una familia que la mantuvo encerrada durante décadas. Decía que la muñeca cambiaba de lugar, que sus ojos seguían a las personas, que los niños se enfermaban cuando dormían en su habitación. Él sonrió frente a la pantalla, la compró, llegó en una semana después. Era más inquietante en persona, porcelana sucia, cabello oscuro enredado, vestido antiguo manchado y unos ojos de cristal tan realistas que parecían húmedos. Los primeros días fueron sutiles. Un vaso aparecía movido, pasos suaves cuando la casa estaba en silencio, la muñeca cambiando ligeramente de posición, hasta que una tarde lo notó. Los ojos, no era ilusión, la muñeca lo seguía con la mirada. Esa noche sonrió nervioso frente a la cámara. Hoy es 31 de octubre, noche de brujas. Si algo va a pasar, será hoy. La colocó en un cuarto oscuro, montó una cámara con visión nocturna. Él se quedó en una esquina con su laptop transmitiendo en vivo. Pasaron horas, nada. Se desesperó. Voy a hacer algo más fuerte, dijo a sus seguidores. La pondré frente al espejo. Dicen que los espejos abren portales. La llevó al baño, pequeño, sin ventanas, colocó el teléfono grabando, apagó la luz y encendió una vela. Verónica, Bloody Mary, Baby Blue, nada. Se inclinó hacia la muñeca. Vamos, haz algo, sé que estás maldita, por eso te compré. Fue entonces cuando la giró y notó algo extraño. Debajo del vestido, en la espalda de la porcelana, habían símbolos dibujados, glifos oscuros como sellos antiguos. Recordó la advertencia de la publicación: no retirar los sellos. Sonrió. Seguro que esto es lo que la contiene. Fue al lavabo, mojó sus dedos y comenzó a borrar los símbolos. Al instante, la muñeca empezó a calentarse. ¿Qué? El calor aumentó tanto que tuvo que soltarla. Cayó al suelo, de su cuerpo comenzó a salir vapor. La muñeca lentamente giró la cabeza hacia él. El espejo detrás se quebró de golpe. Él retrocedió, pero no dejó de grabar. Esto es oro, esto es real. La muñeca comenzó a hincharse. La porcelana crujía. Se abrió. No se rompió, se abrió, como una tarántula mudando de piel. Un grito desgarrador de mujer llenó el baño. La vela se apagó. La oscuridad absoluta. Pasos rápidos, su respiración acelerada. Encendió el flash del teléfono. En el suelo estaba el cascarón de la muñeca, vacío, manchado con algo oscuro, sangre. Se acercó temblando y escuchó una respiración justo detrás de su cabeza. Giró. Allí estaba una figura femenina, demasiado alta, extremadamente delgada, piel pálida, cubierta de símbolos oscuros, cabello largo y negro cubriéndole parte del rostro, dedos largos, huesudos, cuello normalmente extendido. Intentó gritar. Ella lo tomó del rostro con ambas manos. Sus dedos cubrieron completamente su boca y sus mejillas. Lo observó de cerca, como estudiándolo. Sus labios se movieron. Susurró algo en latín. Luego, sin apartar la mirada, levantó el cascarón de porcelana y lo presionó contra su cara. La porcelana comenzó a fusionarse con su piel. Él gritaba, pero no salía sonido. La criatura lo sostenía con fuerza inhumana. Su piel se abría, la porcelana se incrustaba. Todo quedó en silencio. Pasaron los días, nadie supo de él. Sus familiares fueron a buscarlo. Encontraron con una llave que él siempre dejaba escondida afuera. La casa estaba destruida, muebles volcados, rasguños profundos en las paredes.
Las marcas iban hacia el baño. Al abrir la puerta, la encontraron, la muñeca, de nuevo entera, sentada en el suelo cubierta de sangre. A su alrededor había trozos de piel humana y cabello. La piel era de él. En la pared dibujada con algo oscuro estaba marcada la silueta alargada de la criatura. La muñeca tenía ahora un detalle nuevo. Sus ojos ya no eran de cristal, parecían humanos y parpadeaban. El ruido de la noche. Daniel tenía 28 años y vivía en el departamento 4B de un edificio de 6 pisos en el centro de la Ciudad de México. El lugar era un hueco estrecho. Sala, comedor y cocina formaban un rectángulo de apenas 5 metros por cuadro, con una barra que separaba la estufa del sillón. La habitación era como un cubículo oscuro con una ventana que daba a un patio interno lleno de basura acumulada y gatos callejeros. El baño tenía un espejo permanentemente empañado y una regadera que goteaba incluso cuando estaba cerrada. Pero a Daniel le gustaba el orden, era su refugio. Cada mañana seguía el mismo ritual. Despertaba a las 6:45 de la mañana, ponía la cafetera, se bañaba con jabón neutro, preparaba un omelette con 3 huevos, jitomate picado y cebolla. Limpiaba la estufa hasta que no quedaba ni una mota de grasa. Tomaba su café negro de pie mirando el patio. Lavaba todo y salía al trabajo. Regresaba pasada las 10 de la noche, agotado por el calor y el tráfico de la avenida. Se hacía algo rápido, tacos de huevo, un sándwich de atún, sobras recalentadas, y se llevaba el plato a la habitación para comer frente a la PC. Siempre dejaba migajas en el teclado y en las sábanas, pero nunca las veía. Lavaba el plato y lo secaba con un trapo limpio, y se metía a la cama. Así todos los días, limpio, controlado, solitario. Una noche, al abrir la puerta, una cucaracha grande y lustrosa salió disparada debajo del umbral hacia el pasillo común. Daniel aplastó con el zapato derecho. El crujido fue seco, como romper una galleta vieja. La mancha marrón verdosa se extendió por el piso. «Nunca había visto una aquí», murmuró. Barrió, trapeó con desinfectante y siguió su rutina. No le dio importancia. En la madrugada lo despertó un sonido, varios cracks seguidos, como si alguien masticara col cruda con dientes flojos. Venía de abajo de la cama. Se incorporó, el sudor pegajoso en la espalda. El sonido paró de golpe. Encendió la luz del celular. Nada, solo el ventilador zumbando. Volví a dormir. La noche siguiente encontró una manzana en la barra de la cocina con pequeños pellizcos redondos, como si la hubieran mordido con pinzas diminutas. La carne blanca estaba expuesta y empezaba a oxidarse. Se pudrió rápido con este calor, pensó. De reojo vio un movimiento, una cucaracha bajando por la barra en dirección a su habitación. La aplastó con la palma envuelta en una servilleta. Sintió el caparazón romperse y un líquido viscoso salpicarle los dedos. Mañana compro insecticida, decidió. Esa madrugada volvieron los cracks, más fuertes, más cerca. Se levantó rápido, encendió todas las luces, nada en el piso. Pero el aire olía raro, humedad profunda, como si una tubería hubiera reventado en la pared. Roció su perfume barato por toda la habitación y se durmió con la nariz tapada. Al tercer día, llegó del trabajo con 2 botes de insecticida industrial. Roció todo,
debajo del refrigerador, detrás de la estufa, en las rendijas del baño, en la esquina de la sala, en el marco de la puerta de la habitación. El olor químico le quemó la garganta. A los 10 minutos empezaron a salir, primero unas cuantas, luego docenas, cucarachas grandes del tamaño de una moneda de 20 pesos, con las alas cortas y cuerpos aceitosos. Todas corrían en la misma dirección, hacia su habitación. Miguel las siguió rociando, tosiendo, los ojos llorosos. Las que llegaban vivas se metían debajo de la cama, trepando por las patas de madera, arañando para subir al colchón. Una logró meterse por la costura rota de la esquina inferior. Él roció las orillas del colchón hasta que el bote se vació. El piso estaba recubierto de cuerpos retorcidos, patas temblando, antenas agitándose en agonía. Entonces empezó el crack. No uno, sino cientos al mismo tiempo venían de dentro del colchón. El colchón se hinchó como si estuviera lleno de gas, se desinfló, se movió en oleadas violentas. Daniel se quedó paralizado en la puerta de la habitación, el último bote vacío en la mano. Las costuras reventaron con un sonido húmedo. Miles de cucarachas brotaron como una marea negra y brillante. Algunas tenían el abdomen hinchado, traslúcido, lleno de huevos blancos. El olor a humedad se volvió insoportable. Alcantarilla, podredumbre, carne descompuesta, algo vivo y fermentado. Daniel retrocedió hacia la sala, tropezando con el sillón, cayendo de espaldas. El enjambre avanzaba por el piso, subiendo por las paredes, cayendo del techo en gotas vivas. Escuchó un crujido mayor. La cama se partió por la mitad con un estallido de madera y resortes. De entre el relleno emergió algo imposible, una cucaracha colosal de casi unos 70 metros de alto, erguida sobre las patas traseras, articuladas como tijeras. El caparazón era negro, brillante, cubierto por una capa pegajosa de fluidos. Las alas membranosas se desplegaron con un zumbido grave que hizo vibrar las ventanas. Pero lo peor era la cara. Era su cara. Los mismos ojos cafés hundidos, la misma barba de 3 días irregular, la misma boca ligeramente torcida que él veía todas las mañanas en el espejo empañado. La cosa lo miró fijamente, abrió la boca y un chorro de saliva viscosa cayó al suelo salpicando de huevos diminutos que se movían. Daniel gritó hasta que le dolió la garganta, corrió hacia la puerta principal. La manija no giraba. Alguien o algo había puesto candado por fuera. Golpeó la madera con los puños, pataleó, gritó pidiendo ayuda al pasillo vecino. Nadie respondió. El edificio estaba silencioso, como siempre en las noches de entre semana. La cucaracha gigante avanzó. No caminaba, volaba. Las alas batieron con fuerza y se lanzó hacia él. Daniel sintió el impacto contra su pecho, un peso húmedo y frío, patas clavándose en su camisa, rasgándole la tela, arañando la piel del abdomen. Cayó de espaldas. La cosa se posó sobre él, antenas rozándole la cara, el aliento fétido en su boca. Intentó empujarla. Sus manos se hundieron en el abdomen blando del monstruo. Sintió algo caliente y viscoso. Huevos. Miles de huevos diminutos pegados a su piel, moviéndose, eclosionando al contacto con su calor corporal. La cucaracha gigante abrió las mandíbulas y empezó a masticar. Primero la camisa, luego la piel del pecho. Daniel sintió el dolor como fuego líquido. Gritó mientras veía cómo la cosa arrancaba tiras de carne de su torso y las llevaba a su boca, su propia boca, con movimientos precisos. No lo mató de inmediato, lo mantuvo vivo. Las cucarachas pequeñas treparon por sus piernas, entraron por los cortes, se metieron bajo la piel desgarrada. Sintió cómo se abría camino en su interior, depositando huevos en los músculos, en los órganos, en la cavidad abdominal. El olor a sangre y excremento llenó la habitación. Su propio cuerpo empezó a hincharse lentamente,
como el colchón minutos antes. La última cosa que vio fue su propia cara reflejada en los ojos compuestos de la criatura. La boca se abrió una vez más y susurró con su voz: «Ahora eres el nido». Daniel dejó de gritar. Su abdomen se infló, la piel se estiró hasta romperse en grietas irregulares. De las heridas brotaron miles de ninfas diminutas, blancas y ciegas, trepando hacia la luz. El cuerpo quedó ahí, en el piso de la sala, abierto como una vaina reventada, mientras el enjambre lo consumía desde dentro hacia afuera. En el departamento 4B, las luces seguían encendidas, el ventilador zumbaba, y en la oscuridad del colchón destrozado, algo nuevo empezó a crecer. Donde no llega el último tren, hay estaciones en el metro que ya no menciona. No aparecen en los mapas, no salen en los anuncios, ni siquiera existen para quienes trabajan ahí, pero siguen en algún lugar entre los túneles. Arturo no creía esas cosas. Llevaba trabajando de mantenimiento en el metro subterráneo años. Su turno comenzaba cuando el último tren hacía su recorrido final y la ciudad, poco a poco, se quedaba en silencio. Ese horario le gustaba, sin gente, sin ruido, sin preguntas, solo él y los túneles. Aquella noche recibió una orden distinta. «Hay una falla eléctrica en un tramo viejo», le dijo su supervisor sin mirarlo. «Vas a ir tú». «¿Cuál tramo?» Hubo un silencio extraño. «El que está después de la estación Zaragoza, pero antes del cierre antiguo». Arturo frunció el ceño. «Ahí no hay nada». El supervisor levantó la mirada por primera vez. «Solo ve y no te detengas más de lo necesario». El último tren pasó a las 12:07 de la madrugada. El eco de los rieles tardó en morir. Cuando todo quedó en silencio, Arturo bajó a las vías. La linterna en su casco era su única compañía. El tren respiraba humedad. Cada paso levantaba un eco que no siempre regresaba igual. Caminó varios minutos hasta que algo cambió. El aire, más frío, más pesado, como si estuviera entrando en un lugar cerrado, dentro de otro lugar cerrado. Entonces la vio, una luz a lo lejos, pequeña, amarilla, parpadeante. Arturo se detuvo. «¿Hola?» Su voz estrelló contra las paredes. «¿Hay alguien ahí?» La luz no respondió, pero se movió lentamente, como si lo invitara a seguirla. Arturo apretó la linterna. Seguramente otro trabajador, pero no había reportes de nadie más. Aún así avanzó. Mientras más caminaba, menos reconocía el túnel. Las paredes cambiaban, el concreto nuevo se volvía viejo, las señales desaparecían, los cables colgaban como raíces secas, y el silencio era demasiado profundo. La luz se detuvo justo frente a algo que no debería estar ahí, un andén viejo, cubierto de polvo, con un letrero oxidado que apenas se podía leer. Arturo iluminó con su linterna. Las letras estaban desgastadas, pero aún formaban una palabra. Terminal Sur. «Eso no existe», susurró. Entonces escuchó algo, un sonido suave, como pasos,
pero no venían del túnel, venían del andén. Arturo subió lentamente. Cada paso hacía crujir el polvo acumulado por años o décadas. Y ahí la vio, una mujer de espaldas, vestida con ropa vieja, demasiado vieja. Sostenía una pequeña lámpara en la mano, la misma luz que había visto desde lejos, parpadeante, irregular. «Oiga», dijo Arturo con la voz más baja de lo que esperaba, «este lugar está cerrado. No puede estar aquí». La mujer no respondió, no se movió, solo estaba ahí, de pie, mirando hacia las vías. Arturo dio un paso más y otro. «¿Me escucha?» Nada. Entonces la mujer habló, pero no gritó. «Llegó tarde». La voz era normal, sonaba lejana, como si viniera desde dentro del túnel, no desde su cuerpo. Arturo sintió un nudo en el estómago. ¿Tarde para qué? La lámpara parpadeó. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. ¿El último tren ya pasó? El silencio siguió. Fue absoluto. Entonces Arturo lo escuchó. A lo lejos, muy lejos, un sonido que conocía perfectamente. El metal vibrando, las vías cantando, un tren. Pero eso era imposible. No había más trenes esa noche. No en ese tramo. No ahí. La mujer empezó a caminar hacia las vías, lentamente, arrastrando los pies. «Espere», dijo Arturo, sintiendo cómo el miedo empezaba a romper su lógica. «No puede bajar ahí». Pero ella ya estaba descendiendo. Su lámpara iluminaba apenas unos centímetros frente a ella. Arturo dudó. Todo en su cuerpo le gritaba que se fuera, pero no pudo. La siguió. El sonido del tren crecía, más fuerte, más cercano, pero no había luz al frente, nada, solo oscuridad. «Oiga», gritó Arturo, «salga de las vías». La mujer se detuvo justo en medio y por primera vez giró. Su rostro no estaba completo, era como una imagen rota, desfasada, como si no perteneciera del todo a este lugar. Sus ojos lo miraban, pero no desde ahí, desde otro momento, otro instante, otro lugar. «¿Usted también lo vio?» Arturo sintió que el corazón se le detenía. ¿Ver qué? La lámpara parpadeó violentamente y la mujer se sonrió. «El accidente». Entonces el túnel se llenó de luz, una luz blanca cegadora, y el sonido del tren no venía de enfrente, venía de todos lados. Arturo gritó, cayó al suelo, se cubrió la cabeza esperando el impacto, pero nunca llegó. Cuando abrió los ojos estaba solo, de nuevo en el túnel, limpio, moderno, silencioso, como si nada hubiera pasado. Regresó corriendo. Nunca habló de eso, nunca volvió a ese tramo, pero desde esa noche, cada vez que pasa el último tren, Arturo escucha algo más, entre el ruido del metal, entre el eco de los rieles, una voz lejana, rota, susurrando desde algún lugar donde no debería haber nadie. «Aún falta uno». Y a veces, cuando el tren se detiene por unos segundos más de lo normal, Arturo jura que ve, al final del vagón, una luz amarilla parpadeando, esperando.